Hola estudiantes, este video va a contener el desarrollo de un ejemplo de distribución de frecuencias, la construcción de una tabla de distribución de frecuencias y su finalidad. Este video es para el curso de Probabilidad y Estadística 1 de su servidora, la profesora Paula Solano Leandro. El video surge para aclarar algunas dudas que han realizado algunos estudiantes entre semana. Y iniciaremos con el desarrollo del ejercicio. Tenemos que construir una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua. Se tienen las notas del último curso de Física 1, las cuales se muestran a continuación, y se nos presentan 45 datos desordenados. Para la construcción de la tabla, pues seguimos los pasos de los videos anteriores, con lo cual, como paso número 1, teníamos el ordenar los datos de menor a mayor. Es opcional, si no se ejecuta, tenemos el conteo y con lo cual vamos tachando todos aquellos números que se incluyen dentro de las clases. Como paso número 2, el cálculo del rango, que sería el dato máximo encontrado menos el mínimo, que nos da un valor de 57. Posteriormente calculamos la regla de Sturges para determinar el número de clases, que en este caso sería conveniente usar entre 5 y 20 para lograr un ajuste propio en la curva. En este caso nos da un valor de 6.4556013. Utilizamos reglas de redondeo normales. Este dato debe ser redondeado a un número entero. Entonces, en este caso sería 6, ya que 6.4 el corte deberíamos de redondearlos abajo, que sería 6. Posteriormente calculamos el intervalo de clase. Este intervalo debe ser redondeado siempre hacia arriba y a la misma cantidad de decimales que tienen los datos. En este caso, los datos no tienen decimales, por lo tanto debe ser redondeado hacia arriba sin decimales, en caso sería 10. Posteriormente calculamos el nuevo rango, que sería ya el intervalo de clase redondeado con I sub R por el número de clases seleccionadas. En este caso sería 10 por 6. Calculamos la diferencia. Esta diferencia está realizada por el rango propuesto o el nuevo rango menos el rango. Este valor es un número cuya cifra significativa debe ser impar. Su última cifra significativa debe ser impar. Si no se logra a la misma cantidad pues, de datos a la misma cantidad de decimales y datos de los números que se les proporcionan. Si no se cumple, pues uno tiene que devolverse al paso del cálculo del intervalo de clase. En nuestro caso sería el paso número 4, para así lograr que se cumpla la condición. Y volvemos aumentamos el intervalo en un número. Si fuera un decimal, pues ese decimal, si contuviera decimales, y si no, pues seguimos intentándolo, para arriba y para abajo, hasta encontrar esta condición. Posteriormente calculamos la mitad de la diferencia, que sería la diferencia entre 2. Para esta debe tener un número de decimales más que los datos, y en este caso sería de 1,5. Lo anterior es para que ustedes no se vean en la terrible decisión de poner un número en una clase u otra, sino que si los datos tienen, si la mitad de la diferencia tiene un decimal más, ustedes lo colocan pues en la clase que corresponda. Posteriormente calculamos los límites de clase. En este caso, el límite de la clase 1 sería el dato mínimo menos la mitad de la diferencia. Y para calcular el límite superior de la clase 1 sería y sumando el intervalo redondeado. Y el límite superior de la clase 6 o el máximo, pues sería el dato máximo encontrado en los datos
más la mitad de la diferencia. Y así vamos construyendo la tabla de distribución. Aquí encontramos, bueno, el 41.5 antes determinado y el 101.5. Para poder, como les dije anteriormente, ir calculando los límites superiores y el inferior de la segunda clase, pues simplemente sumo el intervalo de clase redondeado. Y así sucesivamente hasta calcular todos los límites. Para calcular el punto medio sería la suma del límite inferior de esa clase más el límite superior dividido entre 2. Para calcular las de la clase 2, 3, 4, 5 podemos seguir esa fórmula o sumamos el intervalo de clase redondeado que en este caso era 10, vamos 56.5 y el otro es 66.5 y sucesivamente. Para la realización del conteo lo que tenemos que hacer es buscar todo aquel número que esté entre los intervalos de clase calculados o entre los límites de clase calculados. El número 1 sería entre 41.5 y 51.5. Nos vamos a los datos y encontramos que el único dato entre ese intervalo es de 43. Entonces lo ponemos. En ese caso, la frecuencia absoluta sería de 1, la frecuencia acumulada es de 1 y la frecuencia relativa de 1 entre n, que en este caso es 45 entre el número de datos. Para calcular el menos d, la frecuencia acumulada menos d, vamos sumando el acumulado de las clases y menos y más d, pues sería restarle a 100 la frecuencia relativa sin acumular. Para calcular los datos de la clase 2, la muestra, pues debemos conseguir los límites entre 51.5 y 61.5. Siendo así, buscamos los datos y nos encontramos 6 datos a ese cargo. Con lo cual, vamos llenando la tabla y así sucesivamente con todas las clases. El conteo, la frecuencia absoluta va a ser el resultado del conteo y la frecuencia acumulada absoluta va a ser el resultado de la acumulación de las absolutas y el cálculo de la relativa va a ser el dato de la absoluta entre el número de datos, que sería 45, y así vamos calculando cada uno de los porcentajes. Ahí les pongo las fórmulas en rojo y amarillo y celeste para fácil comprensión. Esta es una muestra de cómo no se ordenaron los datos, pero se fueron tachando de diferentes formas para hacer el conteo y esta es la tabla que nos queda al final. Ustedes escogen el procedimiento que mejor se adecue o sea de facilidad para ustedes. ¿Para qué la tabla de distribución? Pues para hacer un histograma y determinar en las 6 clases cuántos números se encuentran, ¿verdad? Y así vemos la forma que tienen esos datos. Cualquier duda, pues la podemos ver posteriormente o lo pueden mandar a mi correo a pasolano@itcr.ac.cr. Muchas gracias por su atención.